a esta mesa de discusión titulada Los retos de los actores no estatales en la era post-COVID. En nombre de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, les doy la más cordial bienvenida a los ponentes y asistentes a esta mesa. Me voy a permitir dar algunas indicaciones sobre el orden de la mesa. Una de ellas es que tendrán los ponentes unos 15 minutos para exponer, hablar, plantear sus ideas. La idea es que llegando al minuto 13, yo les haré algún señalamiento para que les queden 2 minutos para cerrar sus ideas. También pediré a los asistentes, si tienen alguna duda, alguna inquietud, puedan plantearla en el propio chat. Me voy a permitir también asignar el uso de la voz a cada uno de los asistentes en el orden que aparece en la hoja de registro de la mesa. Y para ello leeré brevemente su currículum. Quiero decir también que en esta mesa originalmente estaba incluida la doctora Clara Angélica Hernández Obledo con el tema Acciones internacionales de los actores no estatales en el contexto de la pandemia del COVID-19, el caso de Puerto Vallarta, pero ella justo hace un día, de ayer, me comentaba que está convaleciente, que si su salud se lo permitía, se incorporaba a la sesión. Ya que no es así, me voy a permitir darle el uso de la voz al maestro Camilo, no sin antes hablar un poco sobre el objetivo y la justificación de esta mesa, si ustedes me lo permiten. Y es que los autores de esta mesa plantean que las relaciones internacionales han cambiado a lo largo de su historia en función de las nuevas realidades que se presentan. Sin lugar a duda, el nuevo contexto derivado de la pandemia del COVID-19 abre el espacio a otros esquemas teóricos y dinámicas entre los diversos actores internacionales. En este contexto, los actores no estatales tienen retos importantes para lograr sus fines y objetivos, que para muchos de ellos son de suma importancia por estar ligados a beneficios políticos y económicos. Continúan los autores de esta mesa que la pandemia del COVID-19 ha cambiado las reglas y hace necesario repensar el trabajo, alcance y formas de cooperación de y entre los actores no estatales. Los casos de estudio que presenta este plantel dan cuenta de acciones a nivel subnacional, local, de diversos actores como los estados subnacionales, nacionales, sociedad civil, redes de cooperación y empresarios, las cuales pueden ser ilustrativas para otros casos, así como identificar elementos que contribuyan al andamiaje teórico en esta área de estudios. El objetivo de la mesa es identificar acciones, retos, retrocesos y aprendizajes de los actores no estatales en estrategias para proyección internacional en la era post-COVID. Maestro doctor Camilo Patiño, le cedo el uso de la voz con el tema las estrategias de atracción territorial del turismo en Puerto Vallarta ante el COVID-19. Perdón, y me permito dar algunos datos de su currículum. El doctor Camilo Patiño es profesor de tiempo completo adscrito al Departamento de Artes, Educación y Humanidades del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias para el Desarrollo, Sustentabilidad y Turismo, maestro en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios Internacionales en Asia-Pacífico y licenciado en Estudios Internacionales por la Universidad de Guadalajara. Sus intereses giran en torno a la parediplomacia, economía política internacional, economía cultural y creativa como estrategia de desarrollo. Es además miembro fundador de la red de expertos sobre paradiplomacia e internacionalización territorial y forma parte del cuerpo académico Relaciones Internacionales y las Nuevas Diplomacias.
Doctor Camilo, le cedo el uso de la voz. Muchas gracias, Daniel. Antes que nada voy a compartirles pantalla. No sé si ahí se ve ya la pantalla. Sí, sí, ya se ve. Bueno, pues muchas gracias a todos los que se encuentran presentes. Y efectivamente, bueno, también tengo que aclararles que parte de este proyecto de investigación tiene que ver con el cuerpo académico al cual pertenezco. Cuerpo académico 951, Relaciones Internacionales y las Nuevas Diplomacias. Como bien comentaba el doctor Daniel, bueno, nuestra intención es justamente identificar, tanto de manera teórica como práctica, estos nuevos actores en el sistema internacional, ¿no? El día de hoy, bueno, voy a hablar sobre las estrategias de atracción territorial de turismo en Puerto Vallarta ante el COVID-19. Y para empezar, pues bueno, tendríamos que establecer que el COVID-19 vino a hacer un parteaguas, ¿no? En la estructura realmente de las ciudades, no solo de las ciudades, de los estados en general, ¿no? De la vida, desde la parte individual de los individuos hasta cómo funcionan los estados y el sistema internacional. Vino a ser un parteaguas. El gran problema también que existe con el COVID es la duración que tuvo, ¿no? No estamos hablando de algo que pasó a lo mejor durante 2 meses, 3 meses, ¿no? Estamos hablando que en algunos lados hubo cierres totales por durante más de un año, ¿no? Nosotros mismos en las escuelas nos hemos visto impedidos durante año y medio por lo menos de asistir. Y bueno, bajo esta estructura, realmente las ciudades fueron muy dañadas, ¿no? En su sistema económico, en su sistema social, en su sistema estructural. Yo me voy a permitir hablar de Puerto Vallarta en cuanto a su sistema económico, no tanto a su sistema social y estructural, porque bueno, sería un tema demasiado amplio. A mí me interesa su aspecto económico como atractividad territorial en el turismo. Y para ello, pues, bueno, voy a contextualizar un poquito de Puerto Vallarta. Puerto Vallarta pues, es una ciudad del Pacífico, ¿no? Que está centrado tiene la mayoría de su comercio centrado en una sola práctica, que es el turismo, ¿no? Como vemos aquí, dice servicio y comercio, especialidad turismo, el 93.6% de sus actividades. Y bajo esta estructura, bueno, cuando llega el COVID, que nos paran vuelos, que los hoteles puedan abrir todos sus cuartos, pues realmente la economía de Puerto Vallarta se vio afectada. Empezamos primero con una acción de desconocimiento, por así decirlo. Realmente ni las autoridades tenían muy claro cómo realizaron. Empezaron a cerrar todas las calles, ¿no? Llegó un momento en el que ni siquiera la gente podía circular por el malecón. Y tuvimos ciertos problemas sociales, ¿no? Gente que fue arrestada, en el malecón de forma muy violenta, ¿no? Tratando de hacer cumplir la ley. Bueno, eso nos llevó a otro tipo de complicaciones. Esta gente se queda sin empleo. Muchas empresas, sobre todo las pequeñas y medianas y las microempresas, son las que sufren en primer lugar. No hay dinero, no hay quien les compre, tienen que cerrar. La mayoría de los restaurantes, que son los servicios especializados de comida, tampoco tienen quien les compre, ¿no? Y entonces viene una contracción de la economía y empezamos a ver qué hace el gobierno realmente como municipio, ¿no? ¿Qué hacen las instituciones de Puerto Vallarta? ¿Qué hace hasta la sociedad? ¿Cómo se estructura, no? Para entender también el contexto de Puerto Vallarta, tengo que indicarles que existe pobreza multidimensional media, ¿no? Pero eso no significa que la vulnerabilidad sea media. Realmente tenemos una vulnerabilidad social alta con una marginación media. Con esto lo que les quiero decir es que parte de la economía de Puerto Vallarta también reside en que tenemos gente con mucho dinero, o gente con medio dinero, ¿no? Que hace que la pobreza multidimensional sea media, pero realmente tenemos mucha gente con poco dinero también, ¿no? Que vive efectivamente del turismo. Y entonces eso nos lleva a una contradicción. También tenemos una intensidad migratoria baja, con un poder adquisitivo medio y bajo, regularmente establecido por la gente que viene a trabajar, al sector turismo de nuevo, o por la gente que viene a vivir, pero que no realmente reside aquí de forma permanente. Tenemos mucho, de hecho, somos el segundo destino en Jalisco que atrae turismo extranjero para retiro o para vacaciones de largo plazo, más de 6 meses, sobre todo norteamericano, que es más del 90%, y un pan aparte de canadiense, ¿no? Y por último, somos el centro de la generación de empleos en la región Costa Sierra Occidental, ¿no? Entonces, del total de los empleos de la Costa Sierra, Puerto Vallarta concentra aproximadamente el 98%. Eso quiere decir que la migración que tenemos justamente de toda esta zona viene a trabajar aquí y provee de recursos a las otras zonas. Entonces, si nosotros nos vemos en problemas,
pues vemos en problemas que existen en toda la región costa sierra occidental, que es justamente la que les estoy poniendo en la parte de la imagen, ¿no? Bueno, ante este contexto, también tenemos que decir que, bueno, la principal preocupación del gobierno pues, fue mantener los niveles actuales de prestación de servicios, ¿no? Pero tenemos una vulnerabilidad. Las ciudades que dependen principalmente de una sola actividad, ¿no? Habrá ciudades que pudieron adaptarse al cambio, que pudieron trascender con otro tipo de sistemas. El problema de nosotros es que no es un servicio tecnológico, no es un servicio que pudiera adaptarse como lo hicieron con las escuelas, ¿no? Pues hacemos clases virtuales y podemos adaptarlas. Aquí no es un servicio de turismo, totalmente, ¿no? Entonces tuvimos esa vulnerabilidad. Cuando lo vemos desde esta perspectiva, realmente lo que nos interesa entender es cómo hacer para que Puerto Vallarta, cómo se hizo para que Puerto Vallarta mantuviera un nivel de competitividad, por lo menos no al inicio del COVID, pero por lo menos después de nuestro proceso de choque inicial, ¿no? ¿Cómo hicimos para seguir o sobrevivir en este preciso momento? ¿Y cómo lo hemos hecho para resurgir? Resulta que somos de los lugares que mayor resurgimiento ha tenido de empleos, ¿no? Nos habla de que Jalisco es el primer lugar, el segundo lugar, incluso nos decían primero y segundo, pero Puerto Vallarta justamente es el primer lugar de Jalisco en resurgimiento de empleo, ¿no? Y esto tiene que ver justamente con las dinámicas que se siguieron durante la pandemia para que no cerraran los servicios, y eso es lo que vamos a ver, ¿no? Entonces, para esto, pues hablamos de un poco del nivel de competitividad. Realmente buscamos en los territorios cómo le hacen los territorios para tener una ventaja competitiva, ¿no? En el caso de Puerto Vallarta lo identificamos bien, pero vemos que esas ventajas competitivas se vieron estructuradas por factores externos al producto en sí, ¿no? Entonces tenemos una disrupción externa al producto, pero también tenemos capitales que van alrededor del producto y que se centran en el producto. Y eso es realmente lo que vamos a ver aquí, ¿no? Bueno, esto es justamente lo que les comentaba, ¿no? Realmente nos interesa qué pasó con las instituciones de las regulaciones, qué pasó con la infraestructura, las habilidades, la innovación, el apoyo y la financiación empresarial y la coalición de partes interesadas para que Puerto Vallarta no perdiera ese nivel de competitividad. Primero hay que entender la competitividad regional, que es donde se encuentra Puerto Vallarta, y entendemos que existen distintas formas de capital, ¿no? Esto es a nivel general, podemos analizar cualquier competitividad regional a partir de estos indicadores, hablamos de un capital productivo, ¿no? Realmente cómo podemos producir el bien. En el caso de Puerto Vallarta, el bien en sí ya está producido, ¿no? Lo tenemos como factor natural, lo que tenemos que cuidar es el bien más bien, ¿no? Explotar ese bien y sobre todo la construcción alrededor del bien, los factores que están alrededor del bien, como puede ser la infraestructura hotelera, la infraestructura de camiones, caminos, aeropuertos, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos un capital humano, que igual que en otros lados podemos construirlo, ¿no? El capital humano específicamente en Puerto Vallarta, que se dedica al sector turístico, está dividido. Tenemos aquello que está muy especializado, sobre todo los que trabajan en los hoteles, pero también tenemos muchos trabajadores de playa que no tienen un factor especializado y que sirve para la competitividad de Puerto Vallarta, sí, pero lo hace un valor de capital genérico como lo tiene cualquier otro lugar de playa, ¿no? Si yo me voy a Mazatlán o si me voy a Manzanillo, pues también tengo un capital humano que está especializado y uno que es genérico. Y entonces hay que entender que tanto el capital como productivo como el capital humano, pues en cualquiera de los dos lados funciona igual, ¿no? Tenemos el capital de infraestructura, hace rato les decía, que tiene que ver con los aeropuertos, ¿no? Llegar a Puerto Vallarta, de hecho, es una forma muy sencilla. Y fue justamente dentro del capital de infraestructura donde vamos a ver que incide estas acciones del gobierno para no perder competitividad y no perder ingresos para Puerto Vallarta. ¿Por qué? Porque no cerraron realmente la infraestructura de ingreso al puerto, ¿no? Siguió abierto y vamos a ver ciertas acciones que tuvieron que ver con relaciones del capital socio-institucional que ayudaron a través del capital de infraestructura. Si el capital de infraestructura es un capital genérico que también otros lugares pueden tener, el capital socioinstitucional no lo es, ¿no? Y es lo que le brindó un gran poder al capital de infraestructura. Entonces estamos hablando de relaciones sociales, empresariales o de distintos actores que aportan para generar una ventaja competitiva, ¿no? Es parte de ese ecosistema que existe en el lugar, que están buscando el mismo objetivo
de Puerto Vallarta como un centro turístico que va creciendo y que aportó justamente a ese capital de infraestructura, que es parte de lo que vamos a ver. Hablamos de un capital creativo y de conocimiento. Ahí también es un capital genérico, pero que en Puerto Vallarta tiene la ventaja de tener un clúster, ¿no? Un clúster turístico especializado. Por lo tanto, tenemos un capital de conocimiento que sabía perfectamente qué hacer y que partió de la iniciativa privada. También lo vamos a observar. Por último, hablamos de un capital cultural. El capital cultural que podría ser tanto el capital socio-institucional como el capital cultural, diríamos que son aquellas ventajas competitivas que pueden diferenciar a un lugar de otro. Aquello que no se puede repetir, que no se puede dar igual en un lugar y que haría de un producto tener una ventaja competitiva única, ¿no? En ese sentido, el capital cultural de Puerto Vallarta jugó también un papel central, ¿no? Y lo vamos a observar. Entonces tenemos estas cuatro dimensiones, cuatro formas o dimensiones, sí, genéricas, que es de la infraestructura, creativo, conocimiento, productivo y el capital humano. Y tenemos dos que son precisamente aquellas que otorgan una ventaja competitiva única, irrepetible, que hizo más bien que Puerto Vallarta pudiera mantenerse. Es lo que vamos a observar. Bueno, en primera, tenemos una acción que realizó el gobierno, y no solo el gobierno municipal de Puerto Vallarta, realmente la realizaron casi todos los gobiernos en el mundo, que fue proporcionar ayuda financiera a las empresas locales y a las personas más afectadas por la crisis del COVID, ¿no? Realmente el apoyo centrado en Puerto Vallarta sirvió a las pymes, a las MIPYMES, a las micro, pequeñas y medianas empresas, porque recordemos que son las más vulnerables, ¿no? En esta situación. No estamos hablando regularmente de empresas consolidadas, estamos hablando de empresas que incluso pueden tener gastos mensuales de corto plazo, la existencia. Así también recordemos que del 100% de las MIPYMES regularmente no duran un año y después del primer año solo sobreviven menos del 10%, ¿no? Entonces era el sector más vulnerable y fue justamente el sector al que se dedicó, ¿no? El otro sector al que se dedicó fue el de autoempleo a partir del gobierno. ¿Por qué? Porque les hablaba de que teníamos un capital humano especializado en los servicios de playa, pero son de autoempleo. Realmente no tenemos una empresa que los esté dirigiendo, realmente son personas que están por su cuenta, ¿no? Ofreciendo el servicio, que igual pueden tener un permiso institucional del gobierno para hacer la actividad, pero realmente es autoempleo, ¿no? Entonces, la primera acción fue esa, ¿no? Ahora bien, se realizó a partir de lo que les decía que era el capital socio-institucional. ¿Por qué? Porque lo realizó el municipio, pero gracias a su alianza con el Estado. Realmente no fue una acción únicamente municipal, no lo hubiera alcanzado al municipio para realizar la acción, mucho menos por el tiempo que ha durado la pandemia, ¿no? Entonces realmente fue la alianza que tuvo con el gobierno del estado y por supuesto entendiendo que Puerto Vallarta es un factor clave en el Producto Interno Bruto de Jalisco. No podíamos dejar que se cayera y eso lo expresó directamente el gobierno del estado y fue como se desarrolló, ¿no? La otra fue también a partir de una relación con la alianza federal del estado y el municipio, ¿no? La federación también con lo que fue Jalisco Sin Hambre, con lo que fue los apoyos que brindó el gobierno federal a través de préstamos institucionales para las empresas, fue como se pudo mantener un poquito esta alianza de las MIPYMES, ¿no? La segunda acción que realizó fue mejorar las condiciones del acceso a préstamos para empresas, que es lo que les decía, ¿no? Que igual sigue estando en apoyo a las MIPYMES y al autoempleo, para que se mantuvieran esas empresas aún esperando que se terminara el COVID y que pudieran resurgir sin que hubiera problemas económicos. Lo más importante que hizo fue estimular las actividades económicas. Y es aquí donde realmente lo que nos interesa fue cómo el Estado pudo, digo más bien cómo el municipio pudo negociar con el Estado para que no cerraran exclusivamente estos sectores turísticos, ¿no? Primero tuvimos una apertura restringida, ¿no? Y el uso de espacios abiertos que fueron gratuitos, un planteamiento que hizo el municipio, sobre todo para los restaurantes del turismo, ¿no? Esta gente que se iba a quedar sin empleo, necesitábamos emplearla, sabemos que teníamos turistas, y aquí viene la segunda situación, tuvimos una apertura restringida en el aeropuerto, jamás hubo un cierre total del aeropuerto, ¿no? Y esa fue una decisión municipal. Jamás hubo el cierre, seguíamos recibiendo turismo, ¿no? Y esa recepción del turismo justamente teníamos que
desguardarla, ¿no? ¿Y cómo se hizo? Pues a través de estos espacios abiertos que instaló el municipio para que siguiera la actividad económica. Entonces estimuló las actividades económicas. También hizo instalaciones progresivas. Jamás se cerró el 100% la ocupación hotelera, ¿no? Pero sí la redujo. Y es de donde vienen aquí los usos de protocolos sanitarios que implementó inmediatamente el municipio. En cuanto se supo de la situación, se empezaron a utilizar uso de protocolos sanitarios para que no tuvieran necesidad de cerrar las instalaciones hoteleras, ¿no? Entonces tuvimos un uso de instalaciones progresivas que poco a poco pasó del 20% al 25%, al 30%, y que no dejó de generar capital o de ingresos justamente para la población, ¿no? Ni para que los hoteles tuvieran que cerrar. Y esto fue un acuerdo que hizo el municipio directamente con el Estado. Incluso no sé si recordarán que durante un tiempo, durante el COVID, hace 7, 8 meses, donde se cerraron los bares y los antros, ¿no? En Puerto Vallarta, ¿no? En Puerto Vallarta se permitió hasta cierto horario y hasta ciertos días que siguieran abiertos estos, ¿no? ¿Esto podría traer otras complicaciones? Sí, pero por eso se utilizaron los usos de protocolos sanitarios que sí tenían que cumplirse, ¿no? Entonces realmente fue una acción coordinada y ordenada. Por último, y la más importante también son las alianzas estratégicas, ¿no? Y así aquí es donde entra justamente la iniciativa privada de la Federación, el Estado y el municipio. Se realizaron distintas alianzas estratégicas para que no solo no se cerrara, sino que se pensara a futuro en el regreso después del COVID, ¿no? Una de estas alianzas fue, por ejemplo, utilizar Puerto Vallarta como un puente humanitario. Realmente teníamos muchos, en Puerto Vallarta es un centro donde llegan los barcos, ¿no? Con turismo, los cruceros, perdón. Y justamente Puerto Vallarta, ante la preocupación que tenían las agencias de cruceros de que se cerraron muchos puertos y no podían descargar población, la iniciativa privada junto con el municipio más bien solicitaron al Estado y a la Federación, porque al fin y al cabo, donde llegan es de la Federación, que se pudiera abrir y hacer un acuerdo con estos cruceros para que pudieran a través de este puerto ingresar, trasladarlos inmediatamente al aeropuerto y llevarlos del aeropuerto a su localidad, ¿no? Cuando se hizo entrevista de cuál era el objetivo de esta provincia, por supuesto que el objetivo no era humanitario, pero el objetivo número 2 que dice la iniciativa privada era poderles dar un paso para que después vuelvan a regresar a Puerto Vallarta. Y justamente eso lo estamos viendo ahora. El primer lugar a donde regresaron los barcos en México, pues, Puerto Vallarta, ¿no? Lo cual vuelve a reactivar nuestra economía, ¿no? Asimismo pasó con los aviones. Realmente Puerto Vallarta abrió la posibilidad de que la gente pudiera salir de México, sobre todo los extranjeros, a través de Puerto Vallarta, ¿no? Pero también pudieran entrar a México a través de Puerto Vallarta. Y fue una acción también a través de la iniciativa privada y la Federación, ¿no? Entonces, esto fue técnicamente parte de lo que hizo, pero lo que realmente estamos observando es cómo está utilizando las distintas ventajas regionales, en específico dos, ¿no? Que tiene que ver con lo socioinstitucional y que tiene que ver justamente con las alianzas, ¿no? que generan estas instituciones. Bueno, existen otras líneas de acción que podía utilizar Puerto Vallarta y que no utilizó, que únicamente se quedaron en modelos de planeación y que a lo mejor sería interesante que replanteara Puerto Vallarta para su uso para un futuro después del COVID, ¿no? Una de esas acciones fue justamente los de donantes privados, ¿no? Estos donantes que pudieran hacer fondos junto con el gobierno para aportar a las empresas que estaban quebrando, ¿no? Que podría ser una fuente de ingreso para las empresas. Otra de estas líneas de acción es la creación de mercados en línea, que no se dio en Puerto Vallarta. Sí existe un mercado en línea para la ocupación hotelera, pero no existió un mercado en línea creado justamente para modificar la forma en cómo se compra y se vende en Puerto Vallarta en los pequeños mercados de servicios, y que pudo haber ayudado a la reactivación económica, ¿no? Otra de estas acciones que nada más se quedaron en planes, ¿no? Fue brindar servicios de información y asesoramiento a las empresas. Realmente se las apoyó económicamente, pero no se les brindó ningún servicio de información y asesoramiento que hubiera sido pues muy importante, ¿no? Y por último, la participación ciudadana. Se crearon estrategias, se crearon líneas de acción, se crearon políticas, se hizo de todo, pero en ninguna estuvo la participación ciudadana, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos reactivar la economía si la participación ciudadana no estaba presente? Estas son líneas que se quedaron nada más en papel,
pero de las cuales no tenemos ningún registro que se haya desarrollado, ¿no? Lo que sí yo les comentaba es que lo más importante que tuvo Puerto Vallarta para su mantenimiento económico, pues fue el uso de coaliciones de crecimiento para capear la crisis, ¿no? Para poder soportar la crisis, ¿no? Los responsables de la formulación de políticas públicas en las ciudades son actores de una red compleja. Estamos hablando de generadores de turismo fuera de Puerto Vallarta, generadores de turismo dentro de Puerto Vallarta, que se unieron justamente para estas dos acciones principales que les decía, ¿no? Y esto pues, puede aumentar sistemáticamente en su capacidad de influir al encontrar y crear aliados, que fue justamente lo que hizo Puerto Vallarta a través de sus acciones de puente humanitaria. Sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Camilo. Gracias por tu presentación. Reitero la invitación para los asistentes de esta mesa, si tienen preguntas, las vayan escribiendo en el chat para al final plantearlas. Maestra doctora Carla Padilla, me voy a permitir leer brevemente algunas aproximaciones de tu currículum para enseguida darte el uso de la voz. La doctora Carla Noemí Padilla Martínez, ella es profesora investigadora adscrita al Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad de Guadalajara y es docente en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, ITESO. Es doctora en Relaciones Transpacíficas por la Universidad de Colima, maestra en Ciencias Sociales con especialidad en Relaciones Internacionales y Estudios de la Cuenca del Pacífico y licenciada en Estudios Internacionales por la Universidad de Guadalajara. Sus líneas de investigación se relacionan con los corporativos y empresarios en México y Corea del Sur, diplomacia corporativa y la enseñanza de las relaciones internacionales en México. Forma parte del núcleo académico de la Maestría en Relaciones Internacionales de los Gobiernos y Actores Locales de la Universidad de Guadalajara y del Cuerpo Académico Relaciones Internacionales y las Nuevas Diplomacias. Es fundadora de la Red de Expertos sobre Paradiplomacia e Internacionalización Territorial y ella nos va a hablar sobre la articulación de actores privados y políticos para la proyección internacional de Seúl en el contexto de la pandemia COVID-19. Doctora, tienes el uso de la voz. Muchas gracias, doctor Villarroel. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy en esta mesa. Me voy a permitir compartir pantalla para iniciar la presentación. Sí, sí se ve, ¿verdad? Mi presentación. Sí, es correcto. Okay. Se ve. Ok, bueno, me dicen si no se cambia la diapositiva porque luego suele pasar esto en mi computadora. Bueno, pues básicamente les voy a hablar de esta articulación de actores públicos y privados, ¿no? En esta proyección internacional de Seúl, en un contexto de COVID. También un poco hablaré desde el caso coreano en general, para luego pasar al caso específicamente de la capital, que es Seúl. Bueno, el objetivo de la presentación es identificar esta articulación de actores estatales y no estatales para esta proyección internacional, pero desde y básicamente llegando a cómo han hecho o cómo han enfrentado el contexto de la pandemia, ¿no? Específicamente en esta parte del mundo. ¿Cuál es la estructura de la ponencia? Bueno, primero hablaré, mi presentación es como, es un enfoque más deductivo, digamos, es de lo general a lo particular. Primero hablaré de Corea del Sur como actor global desde su diplomacia pública y política exterior. Después hablaré de esta articulación de actores públicos y privados para la proyección internacional de Seúl. Posteriormente, hablaré ya del caso del manejo de la pandemia de Corea del Sur y de Seúl también en particular, y haré algunas reflexiones generales y conclusiones al final de la ponencia. Bueno, yo parto de la idea, si me permiten, perdón es que está aquí esto, perdón. Bueno, yo parto de un planteamiento específico. Como ya lo comentaba el doctor Camilo, el COVID, bueno, nos trajo una alteración al orden internacional, una alteración en la agenda, ¿no? En ver qué era prioritario en la agenda internacional, en la acción de los estados y, pues, por supuesto, también en la acción de las ciudades, ¿no? También nos hemos enfrentado o hemos visto que hay tendencias a partir de este reto que ha sido la pandemia, retos y tendencias antiglobalización y también que han tendido al nacionalismo. En el caso de Corea del Sur,
yo parto con un planteamiento particular. Primero, que se ha proyectado como una potencia media, que esta proyección como potencia media lo ha hecho a través de estrategias de cooperación y ayuda al desarrollo, y que enmarcados en un buen manejo de la pandemia al final del día le ha ayudado a Corea del Sur a reafirmarse como una potencia media en el mundo. Posteriormente, ya llegando al caso de Seúl, pues yo parto de algunas ideas fundamentales. Primero es que es una megaciudad, ¿no? Así se cataloga por sus características sociodemográficas. También ha tenido estrategias exitosas en el manejo de la pandemia, ¿no? Al ser la capital de Corea del Sur, y esto la ha catalogado como una ciudad modelo. La articulación así pues de actores públicos y privados han sido fundamentales para dos objetivos que yo identifico. El primero es el manejo de la pandemia y el segundo es proyectarse internacionalmente en un contexto de crisis. Bueno, vamos al primer asunto, que es Corea del Sur como actor global, su diplomacia pública y política exterior. Bueno, hay un consenso generalizado de que Corea del Sur es una potencia media, ¿no? Desde 1960, con esta llegada de los gobiernos, digamos, militares, ¿no? Corea del Sur comenzó a construir una infraestructura de Estado, un modelo de desarrollo basado en algunos indicadores que la fueron llevando a lo que es hoy, ¿no? Hoy en día, y a partir de eso podemos considerarla como una potencia media, ¿sí? De forma más evidente, de una forma más estructurada, a partir del 2003, con la llegada de Roh Moo-hyun, este presidente introdujo por primera vez la idea de un rol global, ¿no? De Corea como un mediador, ¿no? Entre, digamos, se acuñó el término de que Corea del Sur era un camarón entre ballenas, ¿no? ¿En qué sentido? En que, bueno, podría jugar un rol de mediador entre los grandes potencias que lo colindan, ¿no? En este caso, pensemos en países como China, Japón, Corea del Norte, Rusia y Estados Unidos, ¿no? Que son quienes tienen algunos intereses muy marcados, hablando en términos geopolíticos, en esa región. Y Corea podría ser considerada como un camarón entre ballenas en ese sentido, ¿sí? También este rol pues lo supieron capitalizar desde el gobierno, desde el Estado surcoreano, y en ese sentido pues empezaron a construir de una forma muy institucionalizada y muy firme esta idea de potencia media y esta idea de mediador, ¿sí? La política surcoreana, podemos también, en la política exterior surcoreana, podemos identificar algunos elementos importantes, algunas estrategias diplomáticas como la diplomacia pública, la diplomacia económica, la diplomacia cultural y la diplomacia corporativa, que en conjunto, ¿no? Han llevado a Corea a ser lo que es hoy en día y a jugar el rol que está jugando a nivel internacional. Podemos identificar también que hay una marca nación, ¿no? Que se basó en proyectarse como una potencia media, y bueno, estrategias como Global Korea, Creative Korea, ¿no? Global Korea fue de las primeras estrategias que buscaron que Corea del Sur se ubicara como un jugador o como un actor internacional importante en la arena internacional. Y después, bueno, esta política pública se convirtió en lo que es ahora Creative Korea. Y bueno, ¿qué se buscaba con este tipo de estrategias? Pues bueno, y de dignificar el país y encontrar un lugar entre las naciones más avanzadas para aportar así a la gobernanza y resolución de problemas globales, que es la llamada diplomacia 3.0, ¿sí? Vemos también que en concordancia con esta autoconcepción de potencia media y con este objetivo en particular de esta política pública, pues también se observa un activismo en tres temas coyunturales y bastante importantes, que son la protección ambiental, la ayuda y cooperación al desarrollo. También vemos un activismo y ayudas específicas a través de algunos foros internacionales como la OECD, el G20, el MICTA, ASEAN Plus 3, que es este mecanismo que agrupa a las naciones del sudeste asiático, más China, Japón y Corea. Bueno, antes de continuar a profundizar sobre el estudio de caso, ¿de qué va?
¿Qué es la diplomacia pública? Bueno, la diplomacia pública en términos generales y según Kuhl nos dice que hay 4 prácticas centrales, que es escuchar, es ser activista, ¿no? En cuanto a la proyección internacional y a la participación con políticas propias. También nos dice que una de estas prácticas centrales de la diplomacia pública es la diplomacia cultural y, por supuesto, la diplomacia de intercambio. Nos dice Kuhl que en el caso de Corea del Sur, por ejemplo, esto es muy evidente y se suman otros 2 elementos importantes. ¿Cuáles son? Primero, la existencia de tecnologías de la comunicación, las TICs avanzadas, digamos, en un país que produce y que innova en este sentido, y la creciente significación del público en la política exterior, es decir, el creciente interés que tiene Corea del Sur de la percepción que tiene el mundo de lo que es Corea del Sur, ¿sí? Bueno, para Kuhl y para algunos otros autores, Corea del Sur es un actor significativo de la diplomacia pública. Vemos que la institucionalización de esta práctica diplomática se inicia o comenzó de forma institucional en 1971 con la creación del Servicio de Información y Cultura de Corea, para después, en la actualidad, transformarse ya en el Servicio de Cultura e Información de Corea, que está adscrito al Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo, ¿sí? También vemos otra tendencia coyuntural importante, que es que a finales de la década de los 90, como muchos de ustedes deben saberlo, se da la llamada ola coreana, surge, y bueno, estos productos culturales como el Hallyu son el eje central para la construcción de la diplomacia pública y la construcción de la marca país. También vemos, por ejemplo, que Corea del Sur tiene un activismo importante al participar en eventos internacionales, pero también al ser, digamos, receptor de esta atención internacional a través de eventos internacionales. Y el último y más reciente que mencionan los autores, pues es ¿cómo se llama? Juegos Olímpicos de Invierno en Pyeongchang, ¿sí? En 2018, que bueno, eso fue como el último mega evento deportivo en el cual se llevó a cabo en Corea del Sur y puso el foco internacional en este país. Bueno, la visión de la diplomacia pública de Corea, pues es básicamente fascinar al mundo con el encanto coreano. Esa es la visión que tienen desde el gobierno, así lo establecen de forma explícita. Y bueno, ser el país más querido del mundo. Y como dice Kuhl, buscan ganar corazones y mentes, ¿no? Esa es una de las ideas. Esta diplomacia pública de Corea, pues es súper interesante y ahorita, bueno, y en este momento el ministerio plantea 5 objetivos fundamentales, de los cuales 2 se ven directamente relacionados a cómo está actuando Corea del Sur en el contexto de la pandemia. El primero de estos, que tiene que ver con el contexto pandémico, pues es fortalecer la capacidad de la diplomacia pública, y el segundo es promover la alianza público-privada. Bueno, aquí vemos en esta imagen central vemos algunas expresiones de lo que es el Hallyu y de lo que es la cultura tradicional coreana también, que forman parte importante del imaginario y de la base cultural que conforma la diplomacia pública de Corea del Sur. Cabe mencionar también que desde las instituciones de gobierno, el Ministerio de Asuntos Internacionales, bueno, exteriores de Corea del Sur, pues también tienen un acta o una ley, digamos, de diplomacia pública que fue realizada en 2016, y también hay un fondo o hay fondos gubernamentales específicamente dirigidos a esta actividad, ¿no? Como lo mencionaba, esta estrategia de diplomacia pública pues se enmarca en otro tipo de estrategias diplomáticas como la diplomacia de Estado, la económica, la pública, la cultural y la corporativa. Bueno, vemos que en todo este entramado de política exterior, de diplomacia pública, pues vemos que hay un trabajo importante y una participación de actores, tanto el sector público como el sector privado, ¿no? El sector público, pues lo vemos a través de los ministerios o agencias afiliadas a ministerios que, bueno, hacen una labor importante en este sentido. Por otro lado, es un caso también muy evidente, muy particular y que llama la atención, es que en Corea del Sur el sector privado es un aliado para muchas de las políticas públicas que emanan pues del Estado coreano. En este sentido,
pues la proyección internacional, el buscar ser potencia media, pues también está ligado al trabajo y a los objetivos que tienen los corporativos coreanos llamados Chaebol. También se ligan a las pymes y a las empresas locales en varios sectores de los cuales Corea del Sur es una potencia o tiene ventajas comparativas, como lo son la alta tecnología, la industria automotriz, la industria del entretenimiento, que es también la base de esta ola coreana, a través de series dramáticas coreanas para la televisión, la música K-pop, las industrias cosméticas, etc. Bueno, pasemos ahora a ver qué pasa con Seúl y su proyección internacional, ¿sí? La imagen de la ciudad está muy bien definida, está dirigida a un público internacional diverso y también es parte de una política pública muy consolidada. Bueno, Seúl ha contribuido de forma muy importante a las relaciones internacionales de Corea del Sur y bueno, como ya les comentaba, es una mega ciudad. ¿Por qué? Porque tiene más de 10 millones de habitantes y es una de las ciudades más conectadas del mundo. También cabe señalar y es importante recalcar que Seúl como ciudad tuvo un desarrollo o se hizo una ciudad de alta tecnología a nada más o en poco tiempo, digamos en medio siglo, ¿no? También es una de las cualidades que se le reconocen a nivel internacional a Seúl por ser una ciudad que creció de forma muy importante en poco tiempo. Otro elemento es que Seúl como ciudad, como la capital de Corea, forma parte o conforma en gran parte la identidad coreana y su proyección internacional. Y ahí también podemos observar cómo hay una vinculación estratégica de actores locales, nacionales e internacionales para esta misma proyección. Aquí me gustaría señalar también dos programas o dos políticas específicas, ¿sí?, sobre las cuales ha basado mucho de su proyección internacional. La primera de ellas es que en 2011 Corea del Sur se convierte, bueno, Seúl en particular, se convierte en Smart City o se le cataloga como una ciudad inteligente. Esto que incluye, bueno, movilidad inteligente, manejo de residuos de forma inteligente, manejo de energía inteligente, economía circular, ciudadanía inteligente y gobernanza electrónica, entre otros programas que buscan llevar a Seúl o que hacen uso, por ejemplo, de gestión de recursos a través de las TICs, que es algo que Corea del Sur en general tiene muy desarrollado. En este sentido, estos elementos en conjunto pues han ayudado al desarrollo de la ciudad, ¿no?, y de la calidad de vida de sus ciudadanos. Bueno, aquí un ejemplo de ello, por ejemplo, voy a tratar de ser más rápida, todavía no llego al punto, pero aquí vemos la transformación del arroyo urbano Cheonggyeong, así se pronuncia. No hablo coreano, pero este río en general es un río que está en el corazón de la ciudad de Seúl, que antes era una autopista y estaba tapado y estaba muy contaminado, pero con la transformación de los espacios públicos a través de la búsqueda de llevar a Seúl a la proyección internacional, hacia una ciudad más resiliente, inteligente, etcétera, pues se hizo una transformación del espacio público y esto también ha sido muy elogiado, ¿no?, a nivel internacional y esto es un ejemplo de ello. Otra de los programas, de los planteamientos que se hacen desde el gobierno municipal de Seúl fue el establecer a Seúl como una ciudad modelo a través del programa de Sharing City, que esto en 2013, ¿no?, complementó un poco no superó, pero fue un desarrollo posterior a lo que fue Smart City. Y bueno, ¿de qué va una ciudad donde se pueda compartir? Bueno, es un movimiento para mejorar las vidas de los ciudadanos, específicamente de Seúl, a través del intercambio, creación de empleos, aumentar los ingresos, abordar problemas ambientales, reducir el consumo de desperdicio innecesario y recuperar relaciones de confianza entre las personas. Es decir, era una política pública que buscaba hacer comunidad de forma muy integral y que de forma explícita también tenía elementos multiculturales muy interesantes. En este sentido, se construye la marca de Seúl compartida como parte de una economía colaborativa para atraer la atención internacional y que se viera a Seúl como una ciudad centro de innovación, ¿sí? Bueno, ¿qué hizo Corea del Sur
en cuanto a la pandemia, al manejo de la pandemia. Bueno, cabe señalar que Corea del Sur, en términos generales, tiene una atención médica eficiente, es el quinto sistema de atención médica más eficiente en el mundo, cuenta con cobertura universal de salud para toda su población. Esto creo que es algo bueno que hay que recalcar en el contexto de la pandemia. Otro elemento importante, bueno, algunos elementos que hay que señalar de este comportamiento es que Corea del Sur fue de los primeros países en cerrar y en tener que atender la pandemia de forma inmediata y de forma proactiva, ¿sí? Ellos tuvieron su primer caso en enero, el 20 de enero, y en ese sentido, pues tuvieron que actuar de forma muy rápida. Aquí se tenía una ventaja en Corea del Sur. Esto fue que ellos ya habían pasado un par de crisis pandémicas o de enfermedades transmisibles como eventos previos, ¿no? Ya tenían esta experiencia y bueno, en 2003 tuvieron el SARS y en 2015 también enfrentaron el MERS, que son también enfermedades como de este estilo, como muy parecidas al COVID, pero que ellos ya tuvieron que enfrentar esta situación. En ese sentido, pues bueno, ¿qué hizo Corea del Sur en general? Incluyó una aplicación masiva de pruebas, y estas pruebas, pues también cabe señalar que al tener tanta innovación y tanto desarrollo tecnológico, pues estas pruebas fueron producidas desde Corea, ¿no? Y también fue parte ya lo veremos ahora, de cómo se vinculó a nivel internacional a partir de la producción de estos kits de prueba, digamos. Había días en que se hacían hasta 20,000 pruebas por día, ¿no? Lo cual los llevó a ser muy proactivos en la detección de casos. También hicieron una aplicación móvil para el monitoreo de pacientes aislados, una rigurosa intervención de los casos confirmados, registro rápido de casos, rastreo minucioso de un historial de viaje de la gente que viajaba o que tenía movilidad al interior del país. También había un registro minucioso. Había desinfecciones ambientales en el metro o en espacios públicos, suministro y distribución de cubrebocas, así como el uso de circuitos cerrados que hay en toda la ciudad, cámaras y demás, así como los GPS de los celulares móviles también funcionaban para dar información relevante y hacer un manejo de datos desde al control de la pandemia para el gobierno municipal. Otros aspectos que hay que resaltar es que Corea del Sur continuó una actividad de cooperación internacional y de diálogo en diversos foros internacionales como el G20, la OMS, también tuvo diversos, digamos, llamadas, ¿no? Del presidente Moon Jae-in, llamadas con diversos presidentes, al menos con 43 conversaciones telefónicas, lo cual lo hizo un país activo y proactivo ante la pandemia, ¿sí? Tuvo también compromisos internacionales donde dio dinero y dio apoyo técnico, ¿sí? Más o menos en 2020 dio $100 millones y esta inversión pues se dirigió a 109 países que recibieron en especie esta cantidad, ¿no? A través de los kits de pruebas y cubrebocas, como ya les comentaba. Otro elemento también es que buscó las alianzas que ya tenía con países específicos, también en ese sentido se alió, pero salieron con voz conjunta, digamos, en foros internacionales como la ONU, UNESCO y Organización Mundial de la Salud. También tuvo participaciones individuales en foros multilaterales a través de las alianzas en el COVAX, por ejemplo, la Alianza para la Inmunización y Vacunas, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos que tuvo o ha tenido una participación muy activa, ¿sí? También se dieron algunas charlas específicas, seminarios de buenas prácticas, que también representó o llegó a una cantidad equivalente a $30 millones. En este sentido, Catherine Button menciona algo que creo que nos atañe a los internacionalistas y que es importante mencionar. Es que hay una respuesta exitosa de Corea del Sur a la pandemia y en este sentido ha elevado su perfil global y ha creado oportunidades para que crezca su reserva de poder blando. Es decir, aún con pandemia, Corea del Sur está abonando a esta búsqueda de tener un espacio como un actor internacional relevante, importante. Aquí vemos también doctora, ¿sí? 2 minutos más, doctora. Ok, me voy directo a Seúl.
Seúl, bueno, es una megaciudad que debió atender de forma inmediata la pandemia. Se puede decir que la salud de Seúl está ligada al ambiente urbano por las características de la propia ciudad. Y bueno, fue mucho, ahí es donde se vio mucho el reflejo de lo que hizo Corea del Sur en general, porque fue, digamos, uno de los primeros aspectos o de los primeros espacios donde se materializó la estrategia general de Corea, ¿sí? También hubo distanciamiento social, registro de contactos y pruebas generalizadas, digo, las TICs como base fundamental del manejo y control de la pandemia, y también algunos beneficios de políticas públicas, como los que mencionó el doctor Camilo para Puerto Vallarta. Aquí también hubo apoyos para la reducción de impuestos de las empresas. También participó de forma muy activa en videoconferencias con 45 ciudades en contra del COVID, en el grupo de ciudades contra el cambio climático y la alianza de ciudades contra la pandemia. También ahí tuvo un rol activo Seúl en sí como ciudad capital. Así pues, se puede observar que las estrategias de Smart City y Shading City, que fueron políticas públicas en Seúl, fueron cruciales para enfrentar la pandemia. En Seúl, pues ya tenían mecanismos, aplicaciones y tecnología para la gestión urbana y de la población en una megaciudad, ¿sí? Entonces, estas políticas públicas previas fueron muy importantes para enfrentar la pandemia. Conclusiones y reflexiones generales, bueno, pues la diplomacia pública de Corea pues da cuenta de esta coordinación que ha trascendido, coordinación integral que ha trascendido administraciones, instituciones y países. La marca nación y la diplomacia pública de Corea perfilan y fortalecen su proyección internacional como potencia media. Se puede decir entonces que la marca ciudad, la diplomacia pública y la idea de potencia media se han integrado de forma exitosa e involucran recursos públicos, cooperación entre diversos actores y niveles, así como ministerios, universidades, empresas, think tanks, etc. La pandemia COVID ha sido manejada exitosamente en Corea del Sur y Seúl debido a la utilización de las TICs, de su transparencia en la comunicación del riesgo y de la cooperación con la ciudadanía. Así pues, en este contexto, los foros internacionales han sido un espacio de vinculación estratégica y de proyección internacional que también ha potencializado la idea de que Corea del Sur es una potencia media y activa. Para Seúl específicamente, la cooperación entre actores ha sido la base para proyectarse como megaciudad, como una ciudad inteligente, una ciudad para compartir. Estas sinergias nos muestran que el manejo de la pandemia ha sido manejado para objetivos locales y domésticos, evidentemente, pero también para el fortalecimiento de la imagen pública de Corea del Sur y de la propia ciudad de Seúl. Hay 4 retos que yo identifiqué ya para terminar. El primero es que se debe superar la crisis económica que se derivó de la pandemia y de su relación económica con China, que eso no lo abordé mucho, pero es un elemento contextual que es bastante importante y que hemos enfrentado todos los países en el mundo, ¿no? La parte de la crisis económica. El punto 2 es mantener la estrategia de diplomacia pública y de marca nación en pro de la cooperación en un contexto complejo. El punto 3 es mantener o incrementar el apoyo financiero a la cooperación internacional para la mitigación de la pandemia. Y finalmente, ¿cuál es el reto? Hacer que la imagen positiva en el manejo de crisis perdure más allá de la pandemia, buscando que llegue a otros temas prioritarios para Sur Corea, como es su relación con Corea del Norte y la pacificación de la península. De mi parte es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Está por acá, yo he encontrado ahí algunas líneas relevantes entre lo que mencionó Camilo y lo que mencionaste, pero vamos a escuchar antes a Enrique. ¿Estás por acá? Creo que te vi por aquí, Enrique. ¿Sí estás acá? Hola, buenas tardes. Estimado Enrique, permíteme mencionar brevemente algunos rasgos de tu currículum. El maestro José Enrique Aguirre Torres es profesor de Economía Política Internacional en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO. Es maestro en Relaciones Internacionales de Gobiernos, Sectores Locales y licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de Guadalajara.
y sus temas de interés giran en torno a temas de innovación y gobiernos locales, entre otros. José Enrique nos va a hablar del efecto COVID, la agenda climática de las redes de ciudades ante la pandemia. Enrique, tienes el uso de la voz. Gracias, doctor. Pues primero, para comenzar, agradecerles mucho a la doctora Padilla, doctor Villarroel, la invitación para participar el día de hoy en esta mesa. Siento muy contento de estar aquí. También a la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales por la organización del Congreso, que a pesar de que la modalidad es distinta, desde el año pasado nos hacía falta este tipo de reuniones, ¿no? De exposición de ideas. Entonces, como bien dijo el doctor Villarroel, en esta ocasión me meto a un tema que no domino al 100%, pero que me parece muy relevante empezar a investigar y empezar a tratar, que es cómo, pues básicamente la pandemia ha cambiado el actuar o tuvo que modificar el accionar de los actores internacionales, en este caso el de las ciudades y el de las redes de ciudades, particularmente aquellas que tocan temas que tienen que ver con el cambio climático. Entonces, los ejes de análisis van a ser tres. El primero, el cambio climático, que como lo sabemos la mayoría de nosotros, pues gira en torno a esta agenda que busca limitar el crecimiento de la temperatura global a 1.5 grados centígrados para 2050, y que, como sabemos, va de la mano de una serie de compromisos que sobre todo giran en torno al Tratado de París y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. También parto de la respuesta internacional, como ya lo mencioné, a través de estos instrumentos, pero particularmente en momentos de crisis, cómo han reaccionado las ciudades, cómo han reaccionado los estados, por ejemplo, California, y cómo reaccionan las redes de ciudades para apoyar a este tipo de actores a posicionarse internacionalmente. Y por último, pues en un momento de crisis originado por la pandemia, ¿cómo fue el ajuste? ¿Cómo reaccionan estos actores ante una agenda que iba ganando, o parece que iba ganando impulso, pero con la pandemia dejó de ser el centro del análisis, ¿no? El cambio climático le dejó el puesto de interés de la agenda internacional a el enfoque sanitario, ¿no? El ataque a la pandemia. Entonces, lo que mencionábamos un poco, la última década y los últimos particularmente 6, 7 años han sido de acuerdos hasta cierto punto en la cuestión del cambio climático. O sea, empezaba a haber un consenso de que se debía actuar. Por ejemplo, en el 2015 estos dos compromisos son clave: el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que con sus 17 objetivos y 169 metas intentaban hacer frente al cambio climático. Entonces parecía que había cierto consenso en que se debía atajar este problema y que no había otra forma de hacerlo que en conjunto, ¿no? Pero antes de la pandemia, pues llegó otro terremoto político que ya conocemos, que es Donald Trump. Y entonces, pues Estados Unidos lo deja oficialmente hasta el 2000, si no me equivoco, 2020, pero Estados Unidos, a raíz de la llegada del presidente Trump, decide dejar el Acuerdo de París, ¿no? Entonces Estados Unidos no se compromete más a limitar las emisiones de carbono al medio ambiente. Y entonces vemos lo que ya platicamos un poco: las ciudades, los gobiernos locales empiezan a asumir la voz cantante en la lucha contra el cambio climático. California es un ejemplo claro. Después de que Estados Unidos sale del Acuerdo de París, o de que Trump anuncia que va a salir del Acuerdo de París, pues California dice, pues yo me quedo, ¿no? Yo me comprometo a cumplir con este acuerdo, y si tomamos en cuenta que es la séptima o octava economía del mundo, pues es una suma importante, ¿no? Y volvemos, o bueno, no volvemos, pongo sobre la mesa la importancia que tienen las ciudades en la cuestión de la lucha contra el cambio climático, ya que es en el lugar donde, debido a la industrialización, debido a la urbanización, debido al crecimiento desordenado de las manchas urbanas, pues es el principal lugar donde se realizan emisiones de dióxido de carbono. Entonces las ciudades empiezan o deben ser líderes en la lucha contra el cambio climático. Y bueno, llega el segundo momento
clave en este análisis, que es el que pues, todos hemos vivido, que es lo de la cuestión de la pandemia, ¿no? La pandemia, como sabemos, empezó en el 2019, pero pues tuvo un efecto mayoritariamente durante el 2020, bueno, y actualmente hasta el 2021, ¿no? Apenas empezábamos a ver un relajamiento de las medidas, un rebote de la economía, sobre todo gracias a las vacunas, ¿no? Pero la pandemia supuso un reto para las ciudades, para las redes de ciudades, sobre todo por lo que mencioné en un inicio. El cambio climático no fue más el centro del análisis, el centro de la discusión, sino la cuestión sanitaria. Y además, por la misma cuestión de la urbanización, de la masificación, pues de la convivencia del día a día de las personas, como lo mencionaba la doctora Padilla, en Seúl conviven no sé cuántos millones de personas al día. Entonces, pues las ciudades se volvieron el epicentro de la pandemia, ¿no? Y entonces hubo un cambio muy importante en la forma como nos relacionamos dentro del territorio. Hubo una crisis sanitaria, crisis social, bueno, no sé si decir hubo o hay una crisis sanitaria, una crisis social y, claro está, una crisis económica que todavía traemos arrastrando los efectos de la misma y que causó que los gobiernos centraran su atención pues plenamente en atender la crisis sanitaria, ¿no? Había poco tiempo para atender otros asuntos. Y es obvio porque pues, se tiene que priorizar la cuestión sanitaria, ¿no? No hay otra cuestión más importante. Sin embargo, pues no siempre todo es malo, ¿no? A pesar de las pérdidas humanas, a pesar de pues del confinamiento, de todo lo malo que implicó la pandemia, se observan algunos cambios positivos, ¿no? En algunas ciudades, por ejemplo la Ciudad de México, se realizaron adecuaciones de infraestructura para promover el distanciamiento social que tienen efectos positivos en la lucha contra el cambio climático y que tienen un efecto también positivo en la salud de las personas, ¿no? Es el ejemplo de las ciclovías emergentes. En la Ciudad de México, por ejemplo, ahora recuerdo la de Insurgentes, que fue una ciclovía emergente y se quedó ya como una infraestructura a futuro. Entonces, de cierta manera, abonan a tener cierto cambio en la mentalidad, en la infraestructura. Y por otro lado, digo, es un año atípico, pero también se observó, se puede decir fue un experimento, de qué pasaría si dejaran de circular constantemente al mismo tiempo los carros, por ejemplo, para ir al trabajo. Entonces hay cambios también en la cuestión laboral. El teletrabajo permite la reducción de emisiones de dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque la gente trabaja desde casa y eso genera un menor uso del carro, que es uno de los principales contaminantes de dióxido de carbono. Y bueno, hay una serie de notas, de estudios que hablan de las oportunidades que ofreció la pandemia a las ciudades para acelerar la transición verde. O sea, la pandemia se ha visto reflejada en muchas ocasiones en una oportunidad para mejorar la infraestructura verde y, por tanto, adherirse o llevar a cabo, llevar a buen puerto los compromisos que se adhirieron en el Tratado de París y en los ODS. Ok, ahora, las redes de ciudades contra el cambio climático. Pues aquí, por ejemplo, podemos hablar de C40, de una serie de redes de ciudades cuyo enfoque principal es dar apoyo técnico a las ciudades para lograr mejorar sus emisiones de dióxido de carbono. Pero obviamente, ante la llegada de la pandemia, pues se tuvo que modificar su actuar. Sobre todo, si tomamos en cuenta que en muchas ocasiones las visitas que se hacen son presenciales, los congresos que se realizan también, la cuestión del networking es muy relevante. Entonces, en primer lugar, hubo una cancelación de este tipo de eventos. Además, lo que ya mencionamos, el cambio climático dejó de ser prioridad. Entonces, también hubo mucha adecuación de los programas, de los proyectos, a atender la crisis sanitaria con un enfoque del cambio climático. Sin embargo, el apoyo técnico
siguió dándose, las visitas técnicas se cambiaron a modalidad virtual, entonces podemos decir que nunca se detuvo el trabajo y hasta cierto punto facilitó el intercambio de otro tipo de información por organización de webinars o de seminarios y congresos que al ser virtuales permite la participación de un mayor número de actores por la reducción de costos, por la facilidad de tomarla desde el país de origen, por todo lo que implica esto, ¿no? Pero también aquí hay algunas aristas que pudiéramos considerar positivas. Si tomamos el argumento de que la pandemia tiene un origen zootécnico, que significa que fue generada por el consumo de animales salvajes por el ser humano, hay una justificación que nos permite vincular la pandemia con el cambio climático, ¿no? La pandemia hasta cierto punto está originada por lo que originó el cambio climático. Entonces hay un argumento central importante para trabajar con base en ello. Y lo que habíamos dicho, a lo largo de la pandemia se impulsaron, o sea, se generó cooperación, y en este sentido no solamente cooperación técnica, sino cooperación con recursos económicos para generar infraestructura y proyectos verdes para atender las causas de la pandemia, o sea, las cuestiones de confinamiento y demás, y además para influir positivamente en la lucha contra el cambio climático. Y para poner un ejemplo, la red C40 en asociación con el IMEPLAN, el Instituto Metropolitano de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara, así como el gobierno de Jalisco, durante prácticamente todo el 2020, que fue el año de mayor impacto de la pandemia, colaboraron de manera técnica en la creación de un plan de acción climática para el área metropolitana de Guadalajara. Entonces, el plan, o sea, la colaboración que estaba planeada desde antes del inicio de la pandemia, se tuvo que modificar. O sea, las visitas que estaban pensadas para ser presenciales se hicieron virtuales. Todo el apoyo técnico de los expertos que estaban planeados para venir a la metrópoli, a analizar las emisiones y demás, se tuvieron que realizar por expertos del área, porque no podía ser posible ya traer expertos. Entonces se trabajó de otra manera, se trabajó a distancia, sin embargo, pues se llegó a buen puerto con el proyecto. Y este instrumento en específico es una herramienta, un plan al final, que busca que para el 2050 el área metropolitana de Guadalajara sea una metrópoli carbono neutral, con un manejo integrado de residuos, con movilidad masiva y no motorizada, y con uso eficiente de la energía. Y pues tiene metas para el 2030, 2040 y 2050 que abonen a la reducción, mitigación, adaptación e inclusión de los indicadores que se plantean en el estudio. Entonces aquí lo que considero más relevante es cómo logró la red adaptarse a la realidad. O sea, estaba planteado en los términos de referencia un apoyo técnico que incluía una serie de visitas prácticamente mensuales y se cambió y se generó un proyecto completamente virtual. Y pudiéramos preguntarnos si al final el planteamiento fue exitoso y la semana, no, me parece que la semana pasada o la semana antepasada, este proyecto que fue planteado entre una red de ciudades y una metrópoli ganó un premio, el premio de la ONU contra el cambio climático que se va a otorgar en el marco de la COP, que inicia en un par de semanas, en una semana, ¿no? Entonces, es el ejemplo de cómo las ciudades se adaptaron a la realidad impuesta por la pandemia y lograron generar sinergias, ¿no? Otro tipo de sinergias que además permitió, por ejemplo, tener sesiones con personas de otros países y de otros continentes. Entonces hubo una adaptación a la realidad que permitió, pues, generar buenos resultados. Y estoy casi sobre el tiempo, entonces a manera de conclusiones, pues podemos decir que a pesar de Trump y la pandemia, o sea, los podemos pensar en el AMEI, que creo que fue en Guadalajara. Me acuerdo de una cita, creo que fue de, no recuerdo bien, la autora era mujer, pero dijo que Trump era un error de la historia. O sea, era un pasito atrás, pero luego iban a venir 2 pasos para adelante. Entonces creo que en la lucha contra el cambio climático, Trump y la pandemia van a ser un error, ¿no? Un error histórico o un tropiezo, pero viene un salto
adelante, ¿no? 2 pasos para adelante. Y yo creo que después de este periodo de adaptación que tuvieron las ciudades, que tuvieron las redes de ciudades ante la emergencia de la pandemia, estos dos entes, estos dos actores, saldrán fortalecidos con mayor argumentación, con mayores herramientas para hacer frente a su objetivo central, que es evitar que el mundo se caliente más allá de 1.5 grados centígrados. Y de esta manera termino. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Enrique, por tu participación. Cabe decir que Enrique actualmente forma parte también del equipo del IMEPLAN, entonces una felicitación también para ti, extensivo a los miembros del IMEPLAN, por favor. Bueno, abro micrófono para quien tenga alguna pregunta, alguna inquietud. No sé si los asistentes estarán de acuerdo conmigo que el tema de la asociación estratégica con actores claves locales y también internacionales es una herramienta poderosa para hacer frente a las crisis. Aquí hay una pregunta, es de Ingrid Rodríguez, está dirigida para Camilo Patiño. Dice, ¿considera que la comunidad receptora de Puerto Vallarta se beneficia de las ganancias dejadas por el turismo? Y si es así, ¿en qué medida? Ay, perdón, me quedé con el micrófono, ¿no? Sí. Quiero suponer que cuando dice comunidad receptora se refiere a la sociedad civil o habitantes de Puerto Vallarta. Ok, ahí dice que sí, ¿no? Sí, definitivamente considero que sí se benefician. Puerto Vallarta no será lo mismo con turistas o sin turistas, ¿no? A lo mejor no voy a hablar de futurología, ¿no? A lo mejor nos hubiera ido mejor sin turismo, pero ahorita la realidad es que sí se beneficia. La situación aquí, tienes toda la razón, tendríamos que ver en qué medida realmente se beneficia. Sí existen estudios de ello, ¿no? Ahora sí que la ganancia, ¿dónde se queda, no? Y uno de los principales problemas es que la mayoría de las grandes cadenas hoteleras no pertenecen ni siquiera a Puerto Vallarta, ¿no? Son de otros lugares, de otras asociaciones que no están registradas aquí, ¿no? Nada más vienen y utilizan las instalaciones, Entonces tendríamos que partir de ahí, ¿no? Para determinar hacer así en qué medida realmente hay una repartición de las ganancias del turismo ante toda la sociedad. Sí creo que existe, pero no en una gran medida como a lo mejor sería lo ideal, ¿no? No sé si con eso responderé. Muchas gracias. No sé si queda suficientemente claro. Ingrid, creo que deja muchas aristas, ¿no? En cuanto al beneficio del turismo y quién se beneficia más que otros, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Si me permite, doctor Daniel, Sí, me sí. gustaría preguntarle aquí, que ya que también es practitioner, como dice nuestro querido Rey Freddy Lara, es básicamente cómo o qué se puede hacer desde tu experiencia académica y de tu experiencia práctica para incorporar, por ejemplo, de manera un tanto exitosa y de manera más incluyente o inclusiva, digamos, a actores del sector privado en temas de medio ambiente en el área metropolitana de Guadalajara. Creo que esa parte vemos que en muchas ciudades ha sido muy exitosa para llevar a cabo acciones y programas medioambientales importantes, ¿no? Y bueno, con este informe que nos acaba de dar la ONU, de 3.900 y pico de hojas que dicen que en poco tiempo tenemos los días contados como humanidad, bueno, en ese sentido, ¿qué podemos hacer desde la localidad? Que creo que es el primer campo de acción que tenemos los seres humanos, ¿no? Nuestra ciudad inmediata. Fíjate que en ese sentido pones el dedo sobre la llaga. Creo que ese es el principal reto del Plan de Acción Climática del área metropolitana, porque tiene los compromisos del gobierno, de los gobiernos, tiene el compromiso o estuvo socializado con
la sociedad civil, o sea, hay una alianza con la sociedad civil, pero sí creo que falta un mayor involucramiento de la industria. O sea, la industria realmente no se ha logrado vincularla para que se generen compromisos. Entonces, sí, completamente de acuerdo, ese es el principal reto y pues sí, eso es lo que se debe atacar a continuación, cómo involucrar a la industria, las empresas, que en muchas ocasiones son los que más contaminan, ¿no? Entonces, sí, es complicado, es complejo incluir. Sí, y ahí yo concuerdo con la dificultad, si me lo permiten tomar la palabra, y es que el tema de las asociaciones estratégicas me parece que es fundamental. Tú lo mencionaste, Enrique, de alguna manera los ODS van guiando un poco el tema de la acción climática en el mundo, pero pocos se fijan en el objetivo 17, que tiene que ver justamente con las asociaciones estratégicas para lograr objetivos relevantes para la ciudadanía. Decía Ingrid que muy bien, el turismo sí es un detonante de desarrollo en las comunidades, pero luego eso se cumple de manera deficiente, ¿no? Y lo mencionaba también Camilo, ¿no? Que las grandes cadenas pertenecen realmente a otros lugares. Y bueno, cómo sentar a los actores estratégicos de acuerdo a la vocación económica de los territorios. Me parece que hay que resolver ese cómo sentar en la mesa a los actores liderados por el gobierno para que se genere un desarrollo más equilibrado, más sustentable, con una visión más integral, ¿no? Y decía Carla, para no poner en riesgo la vida humana, ¿no? Muy interesante esta mesa. Estamos a 2 minutos de cerrarla. 2 minutos. ¿Alguien quiere preguntar algo más? ¿Tiene alguna duda? ¿Algo que quisieran comentar? Los ponentes mismos, Carla, Camilo, Enrique, algunas palabras de cierre. Creo que acaban de poner una Sí, pregunta. pusieron Jimena González, dice para la maestra Carla, ¿cómo cree que una ciudad tan densamente poblada como Seúl logra implementar medidas tan eficientes en el contexto pandémico? Gracias, Jimena. Pues sí, tiene que ver con una coordinación muy efectiva a través de mecanismos que para bien de esa ciudad de Seúl, por ejemplo, ya estaban implementados desde antes de la pandemia. Yo creo que eso también ha sido clave en Seúl específicamente porque el hecho de que ya tengan aplicaciones móviles, ¿no? Que puedan tener un metro tan eficiente donde puedan decirte cuántos habitantes o cuántas personas van en cada vagón, cuándo pasa el metro, cuándo, en qué momento va a llegar a la otra estación, etcétera, etcétera. Más otras mecanismos de vigilancia también basadas en las TICs, ¿no? Como estos circuitos cerrados en toda la ciudad, tener una colaboración eficiente también con empresas, grandes empresas coreanas de tecnología, pero también incorporando a empresas locales y empresas pymes, ¿no? Este sentido de comunidad es muy, muy importante. También aquí no lo mencioné, pero también tenemos que pensar que en los asiáticos, en Asia Pacífico, se da una cosmovisión del mundo del respeto muy confuciana, pues. Y eso yo creo que también es el telón de fondo del seguimiento a estas pautas, a estas reglas estas pautas y reglas urbanas, pero también a estas pautas de comportamiento social que hacen que el tejido social sea un espacio fructífero para que este tipo de normas y reglas pues tengan éxito, ¿no? Y bueno, ellos también, el hecho de que ya hayan tenido o ya hayan pasado al menos 2 mini pandemias, ¿no? En 2 momentos, en 2013 y en 2015, pues eso también les generó otro tipo de respuesta ciudadana, ¿no? Ciudadana desde la empresa y desde el gobierno. Y entonces siempre están colaborando, estos 3 grandes sectores, siempre están colaborando para tener una ciudad o para tener una vida, un país mucho más claro en cuanto a normas y en cuanto a calidad de vida. Y creo que eso ha sido parte fundamental. Eso que hizo antes Corea,
para enfrentar la pandemia. Yo creo que eso es fundamental. Muchas gracias, doctora. Tenemos una más, no sé si la podamos responder así en 40 segundos, porque estamos ya sobre tiempo y hay otras mesas todavía. Dice Francia, un saludo Francia. Dice sobre las experiencias de la pandemia adaptada por Corea, algunas que considere puedan implementar por el gobierno mexicano aún con sus propias características, digamos. Pues yo creo que en principio es buscar estas alianzas, que si vemos es un reto, creo que buscar estas alianzas es fundamental, alianzas con el sector social y con el sector privado. Creo que no los podemos dejar, para que algo funcione tiene que colectivizarse, y eso es, creo que el punto fundamental, crear conciencia y crear alianza. Y el punto 2, yo creo que basarnos más también en las buenas prácticas de otros países, y Corea es un excelente modelo para hacerlo, y países también, no sé, otro tipo de países asiáticos o países europeos pueden ser un modelo muy importante que podamos contrastar y que podamos buscar la cooperación a través de diversas fuentes para poder lograr esos niveles de coordinación política y de seguridad pública y seguridad en los sistemas de salubridad, por ejemplo, ¿no? Creo que es muy importante voltear a ver la cooperación internacional. La pandemia nos pone eso en la mesa, que debemos cooperar sí o sí, aún en un contexto como tan complejo en el que estamos con la pandemia. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias, Camilo. Muchas gracias, Enrique. Creo que estamos ya en tiempo. Yo lo único que agregaría a lo que dijo Carla es el tema de la generación de confianza. Las alianzas para evitar el problema que se tiene en la pregunta. Ignacio, creo que tienes tu... Ignacio, ¿pudieras apagar tu micrófono? Gracias, Ignacio. Decía que el tema de las alianzas funciona solo cuando hay confianza entre los actores. La confianza implica un montón de acciones previas a la puesta en marcha de los mecanismos de la confianza, ¿no? Pues muchísimas gracias a todos ustedes, gracias al staff de AMEI por auxiliarnos, gracias a los asistentes, gracias a los ponentes por sus participaciones, sus ideas, nos dejan un montón de cosas que reflexionar. Y pues muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias a todos, a todas. Gracias.